Mi nombre es Mariana González y me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio donde tenemos la oportunidad de charlar con los protagonistas del deporte para conocer sus historias y experiencias que los llevaron a ganarse un lugar en el podio deportivo. En esta ocasión nos acompaña Ismael Hernández, medallista olímpico de bronce en Río 2016 en pentatlón y originario de Cuautla, Morelos. En la charla, Ismael nos platicó acerca de su trayectoria en una de las disciplinas más exigentes del deporte y lo que significó para él representar a México en unos Juegos Olímpicos. No olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y sin más por el momento, yo los dejo con la siguiente entrevista. Ismael, bienvenido. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista y dejo que te presentes tú ante nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Soy Ismael Hernández, medallista olímpico de bronce en los pasados Juegos de Río de Janeiro 2016 en la disciplina de pentatlón moderno. El pentatlón moderno lo conforman 5 deportes, que es la parte de natación, atletismo, tiro, esgrima y salto ecuestre. Tuve la fortuna de representar a México en Río de Janeiro y me regresé a casa con ese bronce. Perfecto, muchísimas gracias por habernos aceptado la entrevista, Ismael. ¿Y qué te parece si comenzamos, o mejor dicho, comienzas platicándonos cómo estás, cómo te has ido acostumbrando a esta nueva normalidad y sobre todo, ¿dónde estás ahorita, Ismael? ¿Dónde te encuentras viviendo ahorita? Yo me encuentro viviendo en Estados Unidos desde hace ya 4 años. Me vine para acá después de Juegos Olímpicos y fue el inicio de una nueva travesía, de una segunda montaña que quise y me propuse escalar, que es la parte laboral, la parte del emprendedor, la parte de qué está después del sueño olímpico. Tenía que desarrollarlo y es así que me vine a vivir aquí a Estados Unidos. Llevo 4 años. Estoy casado. Mi esposa es americana. Eh, y bueno, en cuestiones de cómo me he acostumbrado a esta nueva normalidad, creo que he abordado este nuevo reto de la misma forma que abordé los retos por los que tuve que pasar antes de llegar a Juegos Olímpicos, usando la misma metodología, usando las mismas herramientas, mucha disciplina, mucho optimismo. Es un, es un reto no solo personal, sino que todo el mundo está pasando por el mismo reto. Y entonces sé que esto es algo de equipo, es algo que si una persona falla, ¿no? Si el eslabón se rompe, si la cadena se rompe, pues bueno, entonces vienen muchas repercusiones y yo hice lo que me correspondía, que es quedarme en casa, cuidar a mis seres queridos, tratar de minimizar las salidas y pues bueno, ya gracias a Dios va saliendo todo. Esperemos que los siguientes meses se aclare un poquito más la situación después de la vacuna. La distribución oportuna de las vacunas es sumamente importante para pelear con este virus. Entonces espero que ya en los siguientes meses se aclare todo el panorama. Perfecto, Ismael, muy bien. Fíjate, me llama mucho la atención que comentas que ahora estás viendo, como quien dice, la otra cara, ¿no? Ir más allá. Pero antes de pasar a ese punto, me gustaría que nos platicaras a todos quién es Ismael Hernández, es decir, dónde naciste, cómo comenzó este gusto por el deporte, el apoyo de tu familia también, qué tan importante fue para lo que ahora has logrado o lo que has representado. Soy originario de Cuautla, Morelos, amante de la cecina y de la carne enchilada, de las tortillas hechas a mano y el queso y la crema de rancho. Nací el 23 de enero de 1990 y mis papás eran sumamente jóvenes. Mis papás todavía no habían terminado su preparatoria, incluso estaban por empezar la carrera cuando de repente pues les caí de sorpresa, ¿no? Eh, Optaron por la decisión más difícil, que es criarme a la par de terminar sus estudios universitarios. Y no por eso con menor calidad. Es algo que admiro de mis papás, la forma en la que se sobrepusieron a ese nuevo reto que les cambió completamente la vida. Terminaron sus carreras. Mi mamá es médico militar, mi papá es ingeniero en sistemas por el TEC de Monterrey. Y pues bueno, ambos siguen viviendo en México. Son mis más grandes ejemplos a seguir. Y no solamente mis más grandes ejemplos a seguir, sino también mi médico de cabecera, mi director técnico, mi porra. Es todo mi set de apoyo y sé que sin ellos no lo hubiera podido lograr. Sí, claro.
Y bueno, a ver, platícanos un poco también sobre cómo fue tu infancia. Mi infancia fue bastante entretenida. Tuve la fortuna de crecer en casa de mis abuelos, mientras mis papás estaban terminando también sus escuelas, sus estudios. Y en la casa de mis abuelos había una alberca en el patio que a mis papás les aterraba que estuviera ahí. Entonces, me enseñaron a nadar desde chiquito. Uno de mis juegos favoritos que había con mi papá era que mi papá me aventaba un juguete, un dinosaurio de juguete al fondo de la alberca y yo me sumergía a tratar de recuperarlo. Día tras día, fines de semana que veía a mi papá, ese era nuestro juego favorito. Y lo más importante fue el reto, el reto Sí. que consistía siempre sumergirse y tratar de salir victorioso. Una vez me retó mi papá a hacerlo sin mis aletas. Tenía unas aletas azules que por lo general usaba para sumergirme al fondo de la alberca. Y en esa ocasión mi papá me dijo, inténtalo sin aletas. Me aventé a la alberca, me clavé, traté de patalear, bracear, tratando de llegar al dinosaurio de juguete y no lo alcancé. Y en lugar de salir frustrado, enojado, cuando mi papá me pregunta, ¿qué te pasó? Lo que le respondo con toda la ingenuidad de un niño fue, no pasó nada, papá, mañana lo voy a volver a intentar. Y ese mañana lo voy a volver a intentar se convirtió en mi mantra y en mi estilo de vida. Entonces, te puedo decir con gran certeza que mi infancia fue llena de subidas, de bajadas, de decisiones difíciles, pero siempre de una ilusión y de esa inocencia con la que el niño dijo esas primeras palabras que es, mañana lo voy a volver a intentar. Perfecto, qué buena frase, ¿eh? ¿Tienes hermanos, Ismael? Tengo un hermano más chico, es 8 años menor. De hecho, él empezó el pentatlón Ah, todavía ok. mucho más chico que yo. Yo lo empecé a los 9 años de edad, él lo empieza a los 6 años de edad. Y es un deportista que va en crecimiento. Ahorita está, de hecho, en Europa tratando de competir en las Copas del Mundo, buscando la clasificación a Tokio 2021 y con esto tratando de también el escribir su propia historia de éxito, de definir eh, sus siguientes pasos. Y pues bueno, estoy muy, muy orgulloso de mi pequeño hermano que a veces eh, me enseña tantas cosas. También me llama mucho la atención que nos comentabas que pues a lo mejor tú ya lo pudiste notar un poco más grande, pero desde niño tus papás te dieron ese impulso, te empezaron a crear una fortaleza enorme, a tal grado que tú de niño lo primero que respondiste fue, mañana lo vuelvo a intentar, ¿no? Entonces me imagino que eso también te ha ayudado mucho dentro de la disciplina que practicas. Ahora me gustaría saber cómo fue que inició entonces, ya nos diste una introducción de que tu papá pues en la piscina, te ayudaba y demás, pero me gustaría saber cómo inició el gusto por el deporte, cómo decidiste tú, yo quiero ser pentatleta. Fíjate, el gusto por el deporte empieza, no empieza de una forma natural en un principio. Mis papás me dijeron que tenía que desarrollarme de manera integral, que eso no solamente era el ir a la escuela y después de la escuela quedarme todo el día viendo tele, haciendo tarea y ya haciendo quién sabe qué otras cosas. Mis papás fueron activos, muy, muy activos deportistas, no a nivel nacional, pero sí a nivel estatal en Morelos. Y el amor al deporte fue algo que me inculcaron desde chiquito. Eh, Te digo, por esa forma de pensar de ellos, de quererme desarrollar de una forma más integral. Es así que cuando me voy a vivir a la Ciudad de México, tengo la fortuna de irme a vivir a una unidad militar. Y en esta unidad militar había un deportivo enorme. Y en el deportivo había canastas y canchas de básquetbol, de tenis. Había un gran parque en el cual jugaba la gente fútbol. Y todo era increíble. Era el sueño hecho realidad de cualquier niño que le encantara el deporte. Y lo que a mí más me llamó la atención fue que había un grupo de entrenadores, ahora sí que entrenando a los hijos de los oficiales y a gente de la comunidad sobre cómo nadar, sobre cómo correr, pero después les enseñaban cómo tirar, cómo hacer esgrima y cómo montar a caballo. Y para mí eso
eso me dio la variedad que necesitaba para no aburrirme y también me recordó a uno de mis libros favoritos, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Para mí este deporte, el encontrar este deporte fue saborear, estar en esas historias, estar luchando junto con Athos, Porthos y Aramis, aprendiendo de D'Artagnan. Para mí era jugar a ser el heredero de los Tres Mosqueteros. Y así fue como esa cosquillita pues empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y para mí siempre fue un juego desde chiquito. Nunca lo vi desde una forma o un punto de vista competitivo de que, sí, voy a competir para tratar de ser el mejor de México. En un principio nunca se me cruzó por la mente nada más que, bueno, esto es un juego y la mayoría de mis amigos están aquí, entonces pues qué padre, porque estoy haciendo algo físico, algo que a mis papás también les hace feliz, porque no estoy todo el día en la escuela y que ellos quieren que me desarrolle de una forma diferente. Juego y es algo que me entretiene, perfecto, esto es ganar, ganar para todos. Oye, pues me llama mucho la atención qué tal parece que lograste llevar un equilibrio, ¿no? Entre la escuela, entre la educación y también entre la práctica deportiva, ¿no? ¿Qué fue lo que estudiaste? Estudié en la carrera estudié economía en el TEC de Monterrey. Terminé hace 2 años mi maestría en administración de negocios en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Y estoy ahorita estudiando una maestría en análisis de datos en la Universidad de Harvard. Perfecto, wow, me sorprende demasiado, pues más que nada esa parte, ¿no? De cómo lograr un equilibrio entre la parte profesional, entre la educación y también el deporte. Pero bueno, ahora me gustaría que me platicaras cómo fueron tus inicios en el pentatlón, pero antes de, ya nos dice una pequeña introducción al principio, pero para todas las personas que a lo mejor no saben o no conocen mucho de esta disciplina, ¿nos podrías explicar un poco más extendida esa parte de qué es el pentatlón y cómo fueron tus inicios? Voy a irte explicando el pentatlón, contándote la historia de cómo fueron llegando los deportes a mi vida. Perfecto. Eh, Primero, con lo primero que empecé fue con la carrera. La carrera para mí siempre desde chiquito me había gustado correr y siempre lo había asociado eh, con la pasión, con la libertad, con simplemente estar al aire libre, disfrutar, estar con mis amigos, correr. Eh, para mí no existía ninguna emoción, ningún sentimiento que fuera más gratificante que correr. Llega después a mi vida, ahí como parte del pentatlón, la parte de la natación. Y aun cuando había aprendido a nadar desde chiquito, nunca había cruzado una alberca olímpica de 50 metros. Y esa fue mi siguiente prueba de fuego, cruzar esa alberca olímpica, que para mí se me antojaba inmensa. Era a los 9 años que era una pequeña persona, una mirruñita, sumamente chaparra, flaquita. Me parecía estar cruzando, bueno, un lago, ¿no? Y tuve que poco a poco aprender cómo mejorar mi técnica, cómo empujarme más fuerte de la orilla, cómo bracear, cómo patalear. Y al final de mis primeros meses ya podía cruzar la alberca. Entonces, pues esa fue la segunda frontera que logré conquistar. Después de eso llega a mi vida el tiro. El tiro llega, es tiro con pistola de aire. Llega a mi vida cuando me invitan a formar parte el grupo que estaba entrenando en el Comité Olímpico Mexicano. A los 13 años me habían invitado a entrenar ya al Comité Olímpico Mexicano y era increíble porque veía entrenar a mis ídolos, a los pentatletas grandes y, y tan importantes que tiene la historia mexicana antes de mí. Y los veía entrenar y eso me motivaba. Me ayudaba a agarrar esa motivación y a seguir intentando tirar mejor. Tiro nuevamente, nunca se me dio al principio y al final, pues con esa misma disciplina fue una de las pruebas en las que mejor me fue. Perfecto. A Llegaba ver, la forma, perdón, no, adelante, adelante. lle- llegaba después la parte de esgrima.
esgrima es ahora sí que la habilidad que hacían los tres mosqueteros y tenía que hacerla al 100%. Lógicamente, pues esto fue igual que las otras dos anteriores disciplinas, un reto porque no tenía ni idea de lo complicado que era. La esgrima es un ajedrez, pero en movimiento, y no puedes tardarte pensando tanto como en el ajedrez, porque si no, en el momento en el cual te tomas para pensar y reaccionar, puede que la acción ya se haya ido y el momento para tocar al contrario ya haya pasado. Entonces, era importante desprenderme de esa idea de querer tomar decisiones con información perfecta. Siempre he sido alguien que me gusta analizar cualquier actividad o acción al 100% antes de tomar una decisión. Esto no lo podía hacer en el esgrima y tuve que metérmelo en la cabeza a cal y canto. Y la última parte para convertirme en el heredero de los tres mosqueteros era la parte de equitación, domar un caballo, el subirme a ese animal y saltar en las espaldas de este animal. Para mí ese fue de los momentos también más interesantes, espeluznantes, porque si a veces a uno como persona nos cuesta trabajo controlarnos en un día normal, ahora imagínate un animal que no solamente está vivo, sino que siente, reacciona, tiene sus días, y si el día de hoy no le cayó bien el alimento, va a reaccionar de una forma diferente contigo. Entonces, pues para mí eso era vencer un miedo y tratar de domar ese miedo para conquistar el ser el heredero de los tres mosqueteros al fin. Excelente. Bueno, a ver, quiero retomar dos preguntas. Primero, ahorita comentabas la parte de los ídolos. ¿Quiénes eran esos ídolos? Ibar Cisniega, Horacio de la Vega, Sergio y Abdías Salazar, Manuel Pradillo, Samuel Félix, Oscar Soto. Llegué a entrenar con él cuando él se estaba preparando para los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 y eso también me motivaba mucho. Eh, ellos eran mis ídolos. No me tocó, por ejemplo, ver competir a un Ibar Cisniega, él fue generaciones antes de mí, pero estaba ahí en el Comité Olímpico constantemente y fue, vamos, fue parte de mis ídolos creciendo. Muy bien, y tú fuiste el heredero, ¿no? Y ahora uno de los mejores. Perfecto. Tuve Ahora, grandes mentores. perfecto. Ahora, la parte, me llama mucho la atención la parte que comentabas, que tenías que controlar la parte mental y también, pues, me imagino que has de haber experimentado miles de sensaciones desde el momento en el que dices, bueno, me voy a meter a una alberca olímpica y yo soy una persona, pues, delgada, que a lo mejor yo no había tenido la oportunidad de ver esta dimensión. Después viene la parte del esgrima, de tratar de controlar la mente y también la parte de los caballos que nos comentabas, ¿no? De que a lo mejor a veces el animal no tenía ganas, pero aún así tú tenías como de que tratar de controlar también al animal y aparte las emociones y sensaciones que tú estabas viviendo, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio en esa parte, ¿no? De controlar las emociones para también, pues, realizar la actividad de la mejor manera. Esa es una gran pregunta. Las emociones se trabajan también al igual que la mente y que el cuerpo. Sí. Necesitas controlarlas porque si no, corres el riesgo de que ellas te controlen. En la parte de esgrima es frecuente que alguien que se salga de concentración, que haya perdido asaltos que no tenía que haber perdido, pues se deje llevar por ese enojo, por esa furia, por esa emoción incontrolable que puede sentir el atleta en ese momento. Y entonces la competencia pues se viene abajo. Las emociones, los sentimientos, la mente se entrena de la misma forma que el cuerpo, tratando de ponerte en esos escenarios incómodos, viendo cómo vas a reaccionar, tratando de ver cuál es la mejor manera en la que tienes que reaccionar, porque
tal vez a veces no exista una respuesta correcta, pero sí existen varias respuestas incorrectas, ¿no? Entonces, creo que el entrenar la mente, el entrenar esas emociones, el tener esa madurez emocional, se practica y se trabaja al igual que cualquier otro músculo. Perfecto. Y bueno, después de todo este trabajo que conlleva pues prepararte para una competición, ahora sí, platícanos cuál fue la primera competición importante para la que participaste y cómo te sentiste. De niño, mi primera competencia importante fue el biatlón. Había un biatlón que hacían en la Ciudad de México, y este fue en el 2002. Tenía 12 años. Fue mi primera competencia y la primera vez que sacaba una medalla. Me llevé una medalla de plata en esa ocasión. Y estuvo padre porque ya llevaba 3 años entrenando antes de la competencia. No sabía a ciencia cierta, pues, cómo iba en comparación con el resto de los oponentes. Simplemente, pues, había sido diversión, había sido divertido, pero pues nunca me había medido al tú por tú. Y esa fue la primera vez en la cual eh, pude ver cuál era mi nivel competitivo y que tenía pues para competirle a los demás. Entonces eso también me llamó la atención porque era de, bueno, no solamente estás entrenando y te estás divirtiendo, sino que también eres bueno. Sí, claro. Esa fue la primera competencia importante. Y la competencia más importante de mi vida fue Río, fue Río de Janeiro. Tuve que pasar antes por Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos en Toronto y Juegos Olímpicos en Río, pero sin lugar a dudas, Río sigue siendo y fue la mejor competencia de mi vida. Muy bien. Y dentro de esas sensaciones y esos buenos momentos por los que te ha tocado pasar, ¿podrías comentarnos? A lo mejor hay muchos, pero me gustaría que me comentaras uno de los momentos pues más tristes, más decepcionantes en tu carrera. De los tristes y decepcionantes hay dos. El primero pasa en Mayagüez en el 2010, en el cual después de haber sacado una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos, me informan de un doping positivo por clenbuterol. En ese momento, el, el clenbuterol todavía no estaba tan sonado, no había pasado ahí aún la situación de los futbolistas mexicanos que habían salido con doping también por carne. Y pues lógicamente era algo inaudito. Habíamos salido 5 personas con doping positivo en esa competencia. Los medios de comunicación se vuelcan sobre el Comité Olímpico Mexicano y, y fue una situación muy difícil e incómoda porque sin investigar qué había pasado, hubo ciertas personas que me llegaron a tachar de mentiroso y de tramposo. Y eso nunca ha sido parte de mi identidad, ni de mis valores, ni de la persona que soy hoy en día. Y lastimó, la verdad es que lastimó muchísimo, a tal grado que tuve que dar la cara en frente de los medios para que dejaran eh, de utilizar pues esas acusaciones. Respondieron positivamente los medios de comunicación. Hubo un par de medios de comunicación que se mostraban un poquito reacios a la idea de que pudo haber sido carne contaminada e incluso me hicieron la burla de que, bueno, pues para haber sido doping por carne tendrías que haberte comido una vaca. Y esa era la creencia hasta que salen los deportistas, los futbolistas, un año después. Pues para entonces el daño estaba hecho, y lo único que quedaba era recomponernos y era mantenernos fuertes. Mi familia me ayudó muchísimo a salir de este bache, pues demostrar quién era realmente como persona, no solamente como deportista, sino como ser humano. Y ese fue el primer momento triste. El segundo momento triste, si me permites contarte, fue una competencia muy, muy buena en Roma en el 2012. Y digo muy, muy buena porque estaba haciendo una de las mejores competencias de mi vida hasta el momento, que me toca el caballo. Y era un caballo sumamente difícil que mi entrenador me aconseja el cambiar. Y yo de una forma soberbia le digo, no, coach, yo soy mejor jinete que lo acaba de montar, yo puedo más que el caballo.
y bien dicen que más rápido cae un hablador que un cojo. Este, me, me, me tardó 10 obstáculos en comprobarme el caballo lo mal que estaba. Salgo catapultado del caballo hacia el obstáculo. eh, Atravieso el obstáculo con la cara sin meter las manos y sufro 5 fracturas en el rostro. Pasa la ambulancia a recogerme y lo primero que le dije a mi coach fue, perdóname coach, pero no vamos a ir a Londres. Y el sueño de Londres se había roto. Se rompió por primera vez con ese doping positivo en el 2010, se rompe por segunda vez en ese Mundial del Roma en el 2012. Y pues Londres no fue. Esos fueron los dos momentos tristes, pero también críticos en mi vida. Continuando con esa parte de la situación tan complicada por doping que nos comentabas, también ahí tiene mucho que ver la parte de las emociones, ¿verdad? Porque el saber manejar este tipo de situaciones ante los medios de comunicación debe de haber sido una bomba completa. Y digo una bomba porque pues muchas opiniones, muchas personas tratando de juzgar, de opinar, de decir, de criticar. Y realmente tú que eras el implicado en esta parte, pues me imagino que fue un momento muy complicado y también que tuvo que haberse llevado de la mejor manera, ¿no? Entonces en esta parte creo que sí debe de haber sido algo muy difícil. Y en el tema, ahorita que comentas ya el tema de lo que pasó para Londres, ¿qué tanto, o mejor dicho, podrías platicarnos en cuanto a lesiones? Aparte de esa, ¿ha habido alguna otra que te ha impedido participar en otra competición? No que me haya impedido participar, pero sí la llevé a una competencia importante. En los Panamericanos de Toronto en el 2015 competí con una fractura por estrés a medio sanar. Esto pasa por, la fractura por estrés es los músculos de la pantorrilla, o en mi caso fue la pantorrilla, se tensan tanto por el sobreentrenamiento que trituran el hueso. Eh, Esto me pasa 6 semanas antes de salir a Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos para nosotros era una competencia importante porque una medalla en Juegos Panamericanos te daba paso automático a Juegos Olímpicos. Y ese siempre había sido mi sueño después de el 2008. Tratando de mitigar el impacto de esta lesión es que me aconsejo con doctores y con grandes eminencias en diferentes áreas. Una de ellas fue un neurólogo gran amigo, que utilizó toxina botulínica en mis piernas, de la cintura para abajo, para relajar el músculo y que no impidiera la cicatrización del hueso. Eso fue, no, el diagnóstico fue 2 meses sin caminar para que la lesión sanara. Logramos sacar la lesión en 4 semanas. Las últimas 2 semanas ya estaba regresando a correr, pero pasó de un dolor en caminar 6 semanas antes a poder correr una semana antes de Juegos Panamericanos. Sí, con un poquito de molestia, pero bueno, habría que saber cómo llevarla y cómo atenderla después de la competencia. Y pues gracias a Dios los resultados se dieron. Fue una medalla de plata en los Juegos Panamericanos con una lesión a medio sanar. Wow, qué impresionante, la verdad. Y bueno, ahora dentro también de este tema, una pregunta muy importante. ¿Cómo era un día de preparación en la vida de Ismael? Porque bueno, cuando ustedes están ya en la competencia, nosotros los vemos y decimos, wow, pues, o sea, qué preparado, mira, no te imaginas qué hay detrás de ir a pararte a una competición. Entonces sí me gustaría que nos platicaras cómo es un día de entrenamiento o cómo era un día de entrenamiento en la vida de Ismael. Gran pregunta. Si no mal recuerdo, eran de 8 a 10 horas entrenando por día y entrenábamos 6 días a la semana. Como el pentatlón es un deporte diverso, tenemos que entrenar las diferentes disciplinas y no descuidar las otras. Entonces siempre tiene que haber un balance. Todos los días nadábamos, todos los días corríamos, la intensidad se iba alternando.
tirábamos 3 veces por semana, hacíamos esgrima 4 veces por semana y montábamos 3 veces por semana. A todo esto se le sumaba una rutina de gimnasio y acondicionamiento físico, había que atenderlo también con fisioterapia para relajar los músculos, prevenir lesiones, sesiones de estiramiento, sesiones de psicólogo, sesiones con el metodólogo para planeación de cuáles eran las competencias, nutriólogo. Ahora sí que era atenderse al 100%, no podíamos descuidar ni una sola área del deportista, pero sí era un trabajo de tiempo completo. Muy bien. Y que ya después se veía recompensado, ¿no? Con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que es, ¿qué se siente representar a tu país? Representar a mi país es de las cosas más bonitas, porque no solamente llevas los sueños y las ilusiones que tú tienes desde niño, sino también las ilusiones de muchas personas que te ven, que te ubican, incluso las que no te ubican. Cuando hay un resultado grande en México, todo el mundo lo celebra. Eh, y son esas ilusiones, esas ganas de salir adelante que se ven reflejadas en una persona. Eh, es una de las situaciones más bonitas porque aparte de la competencia, de los sueños y de las ilusiones, el competir con diferentes personas y con diferentes nacionalidades te ayuda a entender también su perspectiva, cómo ellos ven a México. Y también ayudas a que esas personas cambien su perspectiva sobre qué es México. Entonces, es ir a dar la cara por nuestro país, es contar nuestras tradiciones, es demostrar que los mexicanos somos chingones y podemos. Son muchas emociones, muchísimas emociones, pero yo creo que la más importante es orgullo. Hay un gran orgullo cuando sales al extranjero y en competencias internacionales ves ondear la bandera mexicana. Sí, claro, me imagino. Y bueno, dentro de ese representar a México, a tu país, y también pues ir a otras culturas, mostrarle cómo es nuestra cultura y demás, en esa parte también me llama mucho la atención porque estamos hablando de la parte profesional de Ismael, de prepararse para ir a una competición, de viajar, pero ¿cómo haces o cómo mantienes ese equilibrio también para no descuidar a la familia? Fíjate, esa es una de las cosas que más me costó trabajo. Eh, Porque si bien sabía qué era lo que tenía que hacer para llegar a mi sueño, que era la parte de entrenar, de estar enfocado, también había un gran precio por mis sueños, que era el perderme a veces de cenas familiares, Navidad, a veces pasarla sin mi familia, Año Nuevo no pasarla en México, sino en el extranjero, preparándome, entrenando. Siempre hubo eh, ese precio que sabía que tenía que pagar. Em, lo interesante de todo esto es que mi familia, pues siempre ha sido amante del deporte y aprendió y no aprendió, comprendió que realmente pues esto era lo que tenía que hacer. En el camino de mis sueños, pues sí, a veces había que minimizar las salidas familiares, mis prioridades eran otras, pero es algo que ellos entendieron. Y entonces creo que el gran beneficio que tuve sobre cómo balancear mi familia fue un completo entendimiento sobre qué era lo que tenía que hacer. Y creo que eso es importante para cualquier acción. Siempre tiene que haber como comunicación, esa comunicación clara, alineación de las expectativas, y que todos estén a bordo en la misma idea y pedaleando hacia el mismo lugar. Creo que eso es lo más importante. Sí, claro, al final de cuentas, el apoyo de la familia siempre va a ser muy importante, ¿no? Y qué mejor que así sea. Pero bueno, ahora vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas, ya un poco más en la parte personal. Y primero, me gustaría que me dijeras un pasatiempo o actividad favorito fuera del deporte.
Leer. Leer. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué tipo de género? ¿Algún autor favorito? Mis dos autores favoritos es Naval Ravikant. Es un filósofo en Twitter, pero tiene su almanaque, es muy bueno. Se lo recomiendo. Buenísimo libro para balancear vida, felicidad, eh, expectativas. Muy buen libro. Mi segundo libro favorito es Fooled by Randomness, engañado por la aleatoriedad, sería la traducción, de Nassim Nicholas Taleb, que es un matemático y estadístico que vive y enseña en Nueva York. Eh, Acabo de terminar uno de ciencia ficción de Brandon Sanderson, que se llama El Imperio Final. Leer, leer en general. Me encanta desde ficción hasta negocios. Eh, me gusta aprender. Muy bien, bueno, y ahí están algunas de las recomendaciones también para que nuestra audiencia tome nota. Pero bueno, a ver, al principio nos comentabas también la comida. ¿Cuál es tu comida favorita? Y si también te gusta Tacos, cocinar, perfecto. tacos y cocino tacos. ¿De cualquier tipo de taco? Fíjate que me encantan los de cochinita pibil y los de carnitas. Tiene años que cocino la cochinita pibil aquí porque pues no existe. Incluso encontrar la naranja agria aquí es imposible. Entonces, pues tienes que meterle ahí un poquito de ingenio y entre naranja y limón, pues haces que sepa un poquito agrio, ¿no? Pero sí, sí cocino y cochinita mi favorita. Género de música favorito. Eh, Jazz, Ya. Y para entrenar, electrónica. perfecto. Te motivas con la música electrónica. Me ayuda a llevar un ritmo, creo que trae un ritmo más acelerado de lo normal y agarras un poquito más rápido el ritmo en la carrera. Perfecto. Una experiencia, digamos, rara que te haya pasado, pues en algún viaje que has realizado dentro de toda tu carrera. Eh, uh, en Hungría hay una sopa de cereza la comen como sopa y yo no sabía y cuando me comí, pues para mí las sopas son pues un poquito saladitas o a menos que sea como crema de elote, ¿no? Un poquito dulcezonas, pero este es completamente dulce y es como un postre. Y me lo estaba comiendo como sopa y para mí fue muy raro. Al principio fue de, ¿qué es esto? Pero sabe muy rico. Muy bien. Ahora, esta última pregunta rápida. Quiero que me describas lo que sentiste cuando te pusieron la medalla en Río. Felicidad extrema. Yo creo que el saber cuánto pesan tus sueños, el saber a qué saben, la textura, tantas veces la había dibujado. Eh, Formas a ese sueño y al fin lo tenía en mis manos, podía verlo, podía sentirlo, podía saber cuánto pesaba y no solamente físicamente, sino todo lo que había detrás. Fue una gran emoción, un sentimiento de alivio también y, y fue también un reconocimiento para todas las personas que estuvieron ahí apoyándome a lo largo del camino, porque sin ellos tampoco lo había podido lograr. Para mis entrenadores, para mi familia, para todos mis amigos que estuvieron ahí también apoyándome. Fue también increíble. Lo logramos en conjunto. Muy bien. Y bueno, dentro de todos estos logros que nos has comentado, de la preparación, del apoyo de la familia, ¿qué es lo que sientes que te falta por cumplir? Tengo dos grandes objetivos a futuro para los cuales me estoy preparando. El primero de ellos es poner mi propia empresa. Eh, Actualmente estoy haciéndolo y a la par estoy también trabajando en servicios financieros en Nueva York, eh, tratando de aprender siempre, como te digo, siempre me ha gustado aprender y creo que tenía que aprender de los mejores. Sí. En su momento fue lo mismo en el deporte. Para aprender a ser el mejor pentatleta tenía que irme a vivir a Hungría, que es donde están los mejores pentatletas, para aprender negocios.
tenía también esa idea y tenía que aprender los mejores, y me vine a vivir a Nueva York y estoy trabajando por acá. Eh, estoy tratando de aprender para empezar esa empresa, eh, que es uno de mis siguientes objetivos. Y el segundo objetivo es regresarle al deporte todo lo que me dio. Y hay una gran posibilidad de que la empresa esté alineada con esa parte, con el regresarle al deporte mexicano. Entonces, pues, manténganse al tanto, vienen cosas buenas. Perfecto, y te vamos a desear todo el éxito del mundo, que sigas cumpliendo tus sueños, que triunfes en lo que te propongas. Y te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas brindado también parte de tu tiempo para platicarnos sobre tu trayectoria, sobre tu vida, tanto personal como profesional. Y esperamos volverte a tener en otro episodio más de Entre Líneas, Ismael. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a ti y gracias a todas las personas que nos están viendo a través de esta entrevista. Los invitamos a que estén al pendiente de los próximos episodios. Y bueno, mi nombre es Mariana González y nos vemos en el siguiente capítulo.